Gloria al Señor. Hermanos, así como está usted de pie, salude a su hermano que está a su lado y dígale, oh, qué bueno, dígale, qué bueno que estás aquí. Gloria al Señor Jesucristo. Qué bueno que estás aquí, hermano. Aleluya. Estás en el mejor lugar. Estás en el mejor lugar. Gloria al Señor. ¿Qué deseamos para nuestros amigos que nos acompañan? Dios les bendiga grandemente. Hermanos, en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 16 en adelante. Gloria al Señor. Oremos por nuestros hermanos que por cuestiones de enfermedad no estuvieron. Nuestro hermano Javier está en cama. Oremos por él para que el Señor le dé la fuerza. Hermanos, hemos estado orando por él. Aún los médicos no identifican bien el problema, pero sabemos que el Señor está ahí con él en estos momentos, ¿verdad? Donde se encuentra nuestro hermano. Mañana al parecer van a ir al médico, pero hermanos, oremos por él porque de alguna forma sabemos que el Señor tiene poder para sanarle. También para los que no sabemos, ¿verdad? Si es por cuestión de enfermedad, pero no están aquí, hermanos, algunos salieron a México, Dios les bendiga. Génesis capítulo 2, versículo 16 dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Señor maravilloso, en esta hora bendecimos tu nombre y deseamos, Señor, y te pedimos que hables tú a través de estos labios. Señor, disponemos nuestra mente y nuestro corazón para esa palabra que tú tienes para con nosotros el día de hoy, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Gloria al Señor. Hoy traigo esta palabra bajo el título Autonomía humana y orgullo, el origen de la ruptura con Dios. Hay una tendencia muy profunda en el corazón del hombre y es quererse separar de Dios. Vivimos en una cultura que proclama y dice: yo decido lo que está bien para mí. Nadie me dice cómo debo de vivir. No sé si alguna vez le ha tocado escuchar a alguien que diga: es que a mí nadie me va a tener que decir cómo tengo que vivir. Yo decido cómo voy a vivir. Pero obviamente esta filosofía no nació en nuestro tiempo. No surgió tampoco en el siglo XIX con la modernidad, con los pensadores de esa época. Tampoco surgió con los filósofos griegos. Es muy antigua esta forma de pensar. Un filósofo griego, un sofista, Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas. En su forma de pensar, este filósofo decía que la verdad dependía del sujeto. Para ti es verdad eso, ok, es verdad para ti. Tú le determinas que es verdad y que no lo es. El sujeto, o sea, nosotros determinamos si algo es bueno o algo es malo. En el siglo XIX, un hombre, Federico Nietzsche, afirmaba que no existen los valores morales universales, que cada individuo crea sus propios valores, convirtiéndose así el hombre
como juez absoluto del bien y del mal. Hermanos, pero esta forma de pensar, esta forma de querer uno determinar qué es bueno y malo para mí, nace en el Edén. Nace con el primer hombre. Ahí fue donde decidió el hombre declararle la independencia a Dios. El pecado de Adán fue de manera muy consciente. No fue, hermanos, que Adán por accidente se tropezó con el pecado y por accidente cometió un error. No, hermanos. Adán conocía claramente el mandato. Dios directamente le había hablado a Adán y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del bien y del mal no comerás. Adán conocía claramente este mandato. No fue ignorancia lo que sucedió en el huerto del Edén. Tampoco fue confusión. Yo sé que de pronto de una boca a otra boca puede perderse el diálogo, lo importante, ¿verdad? ¿Usted alguna vez ha jugado el teléfono descompuesto? Que comienza una palabra y ya termina con otra muy distinta a lo que se dijo al principio. Adán no recibió de nadie más esta orden, esta palabra. Así que Adán no estaba confundido, decir: ¿será que me pasaron bien el mensaje? ¿Será que me dijeron bien? No, Adán recibió muy claramente el mandato: del árbol del bien y del mal no comerás. No fue tampoco un impulso incontrolable. Fue una decisión voluntaria y deliberada. Es que el hombre tendemos a justificar nuestras faltas. Enseguida usted ve a un hombre, Adán, justificándose su falta. Pero al principio de todo, hermanos, fue una decisión voluntaria. Usted dirá: hermano, ¿y la serpiente? Ah, sí. La serpiente no lo obligó a pecar, lo sedujo, pero no lo llevó a pecar. Porque tendemos también siempre a preocupar, o más bien, perdón, a culpar a las personas secundarias o a las cosas secundarias, y no somos responsables de nuestros actos. La serpiente lo sedujo, pero no lo forzó. Adán eligió desobedecer. La responsabilidad era totalmente de él y de Eva. Amén. Esto nos enseña, hermanos, que el pecado siempre implica responsabilidad moral. Cuando alguien decide cometer un error, es una responsabilidad personal. Tendemos a decir: que no sabía, es que hermano, es que el otro. No. Es una responsabilidad moral, personal. Por eso es que, hermanos, el pecado de Adán fue de manera consciente. Él estaba consciente de lo que iba a hacer. Es probable que no estaba consciente de las consecuencias, pero sí estaba consciente de lo que él iba a hacer. ¿Y qué pasó cuando el pecado de Adán fue de manera autónoma y con orgullo? Aquí está el corazón del problema. Adán decidió no confiar en la sabiduría de Dios. Fíjense bien, porque obviamente hubo por ahí algún pensamiento que se infiltró. Alguien le dijo, sabemos la escritura que la serpiente dice: no,
es que sabe Dios que el día que comas de él seréis como dioses. Seréis igual a Dios. Así que Adán, hermanos, en ese momento cuando decide pecar en contra de Dios, él decide no confiar en la sabiduría de Dios. Cuando Dios nos dice algo, hermanos, no es simplemente porque Dios no quiera que lo hagamos. A ver, hay veces, de verdad, que usted y yo no entendemos por qué Dios nos pide tal cosa. Pero una cosa sí es segura. Yo no podré entender por qué el Señor me lo pide, pero una cosa sí es segura, es que Dios sí es sabio y Él sabe por qué lo dice. ¿Lo entenderé? Quizás no lo entienda. Pero si el Señor lo habla, si el Señor lo dice, es porque el Señor sabe muy bien, porque Él es sabio. Él es infinito, yo soy finito. Adán, hermanos, de alguna manera, cuando él decide confiar en su propio criterio, decidió decir: a mí me dice Dios que esto no lo debo de hacer, pero yo voy a confiar en mi propio criterio, no en lo que dice Dios. Fíjense. Decidió dejar de vivir en ese momento bajo la dirección de Dios, bajo el orden de Dios. Hermanos, vivir bajo la orden de Dios es vivir sujeto a la autoridad divina. Pero cuando nosotros no decidimos, cuando decidimos hacer lo contrario, en ese momento usted le declara la independencia a Dios y dice: Señor, yo no voy a vivir bajo tu autoridad. Así que el pecado de Adán no solo fue comer el fruto, fue declararle a Dios la independencia. Fue decirle a Dios: quiero vivir ya no bajo tu autoridad, yo quiero ser quien marque mis propios criterios. Por eso es que la raíz del pecado no fue el fruto. No fue porque comió el fruto, no fue porque trajo el fruto y lo llevó a su boca y lo comió. No, fue porque en ese momento le declara a Dios la independencia y le dice: no necesito tu autoridad, no necesito tus criterios. Tú me dijiste que no debo comer, pero yo lo voy a comer. Ahí el Señor, ese fue el pecado, no fue el fruto, no fue solo porque comió, sino porque le declaró la independencia. Adán quiso definir por sí mismo lo que era bueno y lo que era malo. Miren, esto es muy común entre nosotros. Yo quiero definir qué es bueno y malo para mí. Hermanos, cuando nosotros definimos qué es bueno y malo para mí y no lo que dice la palabra de Dios, le estoy declarando la independencia a Dios. Porque el Señor en su palabra nos dice: oh hombre, tú sabes lo que dice Jehová, que es bueno. Ya sabemos lo que es bueno, ya sabemos lo que es malo, porque el Señor nos lo ha dejado en su palabra. Así como el Señor le dijo a Adán: no comerás del fruto de lo bueno y de lo malo que está en el huerto. Bueno, hermanos, cuando nosotros mismos definimos qué es bueno y malo y no el Señor, nos colocamos en lugar que le corresponde a Dios. ¿Por qué queremos saber qué es bueno y malo? Según mis propios criterios. Qué bueno es saber qué es bueno y malo según los criterios de Dios. Porque cada uno de nosotros tendrá sus propias medidas, sus propias formas de pensar. ¿Y quién de aquí no tiene una forma de pensar distinta? Somos diferentes. Pero hay algo que nos define a nosotros, que es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos dice qué es bueno y qué es malo. Adán actuó como juez supremo de su propia vida. Yo voy a asumir las consecuencias, dijo Adán, yo voy a tomar del fruto, no necesito tu autoridad, no necesito más tu mandato. Y entonces eso se llama orgullo espiritual. No, 'Cuando no necesito a Dios que gobierne mi vida, cuando no necesito a Dios que gobierne mi vida,
y yo sé lo que es mejor para mí, ese es orgullo espiritual. Hermano, la Biblia es muy clara y dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dejarnos guiar por nuestro propio corazón, o dejarnos guiar por nuestros propios sentimientos, o dejarnos guiar por nuestras propias ideas, es orgullo espiritual. Es decirle al Señor: sí, Señor, yo sé que tu palabra dice eso, pero yo digo otra cosa. Es orgullo espiritual. Y aquí es donde nace la idolatría, hermanos. Cuando el hombre se entrona a sí mismo y se alaba más a sí que a Dios. Y el hombre deja de ser alguien que depende de Dios. El pecado, hermanos, no solo fue el comer, y no solo fue de alguna manera el declararle la independencia a Dios. Hay algo más duro de solo declararle la independencia a Dios y solo decirle: Señor, no necesito tu autoridad. ¿Sabe qué es lo más difícil que sucedió en ese momento? Fue que rompió la relación con Dios. Hermanos, no hay nada más difícil cuando tomas una decisión que a Dios no le agrada. No es solo romper una regla, es romper una relación con Dios. Porque el pecado de Adán no fue solo legal, no solo fue que violó un mandamiento, no solo fue, hermanos, que él rompió una regla, fue que en ese momento hubo una ruptura. Y sabe, hermanos, que la ruptura más difícil que el hombre puede tener es no tener a Dios en su corazón. No fue solo una infracción de la ley, no fue únicamente romper una regla, fue quebrar una relación de amor, de confianza y de intimidad con Dios. Eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. No solo, hermano, rompí una regla. Hermanos, va más allá que eso. Se rompe tu relación con Dios, ese amor y esa confianza y esa intimidad que uno tiene con Dios. Porque mire, antes de la caída de Adán, Adán escuchaba la voz de Dios sin temor. Sin temor. Escuchaba la voz de Dios y se alegraba el corazón de Adán cuando escuchaba la voz del Creador. Yo me imagino, hermanos, que de alguna manera la presencia de Dios era tan natural y de alguna manera deseada. Cuando uno, hermanos, desea a Dios, es porque de alguna forma hay una comunión con Él, anhela su presencia, anhela que Dios esté ahí, anhela escuchar la voz de Dios, porque hay una comunión. No había vergüenza y ni culpa. ¿Sabe qué? Porque cuando se rompe la relación con Dios, todo mundo es culpable menos uno. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Adán, ¿dónde estás? Es que escuché tu voz y tuve miedo. ¿De cuándo acá la voz de Dios era razón para tenerle miedo? ¿De cuándo acá la relación que ellos tenían, de cuándo acá el escuchar la voz de Dios era temor, era angustia? Pero se había roto la relación porque Él le declaró la independencia y entonces había escuchado ahora la voz de Dios y había algo distinto. Sintió temor, vergüenza. Adán, comiste del árbol que te dije que no comieras. La culpa es que Eva, la mujer que tú me diste, Eva, ¿qué hiciste? La serpiente, pobre serpiente, ¿va? Ya no tuvo para dónde hacerse. Porque cuando hay una relación con Dios, hermanos, no echamos culpas.
Cuando David fue confrontado con su pecado, porque pecó, he pecado contra el cielo y contra ti. David sabía que no le convenía perder la intimidad que tenía con Dios. David sabía que no le convenía que esa intimidad que lo acompañó durante todo su proceso, no le convenía perder lo más importante que era para él, que era la presencia de Dios. Por eso en ese momento no dijo: señores, que ¿para qué se baña a esas horas? Qué imprudente, mujer. ¿Quién se baña así? No echó culpas. Pero cuando se rompe la relación con Dios, hermano, todo mundo es culpable menos uno. Todo mundo. Podemos culpar a fulano, a sutano, podemos decir que la otra persona es quien realmente causó la situación. No, hermanos. Adán y Eva eran responsables ante Dios. Pero obviamente cuando se rompe una relación, escuchar a Dios, de pronto alguien te da un consejo y es la palabra, y aquello ya no suena dulce. Aquel consejo bíblico ya no suena dulce. Aquel consejo de la palabra ya no suena de alegría, ya no das un gloria a Dios, ya no alabas al Señor. Ya se vuelve una carga, un temor, y vergüenza nos da. La presencia de Dios dejó de ser natural para Adán y dejó poco a poco de ser deseada. Porque algo que viene después del pecado es la culpabilidad. Obviamente, Dios siempre ha buscado al hombre. Siempre está interesado en buscar al hombre. El pecado siempre nos aleja de Dios, hermanos. Siempre. No es de las personas. No es de una iglesia. No es de una denominación, no. Es de Dios. Y Dios está aquí y está en todo lugar. Por eso es que no se trata solo de romper una regla, una ley divina. Es que se rompe una relación con Dios. El pecado obviamente trajo consecuencias, que esas consecuencias son universales, que las vivimos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy vemos esas consecuencias a través de la rebelión de Adán, a través del querer ser su propio Dios. Al romperse la relación con Dios, esas consecuencias es que se introdujeron al mundo el pecado y la muerte. Históricamente hablando, hermanos, desde Adán el hombre muere hasta el día de hoy. Ahí está la sentencia: el día que comas de él ciertamente morirás. Hermanos, la muerte no estaba dentro del diseño de Dios. No estaba figurado dentro del plan de Dios, porque Génesis capítulo 1, versículo 31 dice que Dios creó al mundo bueno en gran manera. La muerte no es muy buena, hablando terrenalmente como hombre. Sabemos que espiritualmente tenemos una vida en Cristo, pero hablando en el plano humano y terrenal, ¿quién no llora cuando un ser querido muere? Y de pronto dejan ciertos vacíos, ¿verdad? Insuperables muchas veces esos vacíos. Quien ha tenido la experiencia de perder un ser querido, usted puede decir. Y no importa cuán hombre o mujer seas de fe, duele. Porque
Yo doy testimonio de que mi suegra es una mujer de fe. Constantemente ora todos los días. Cerca de los 90 años tiene. Y si su hijo no lo lleva, y me va a estar viendo allá en el video, y lo voy a decir, pero ni modo. Si su hijo no la lleva a la iglesia, ella agarra un taxi y se va. Tiene 90 años. Porque ella prefiere estar en el lugar donde debe estar, en un lugar donde el Señor no la quiere tener. Es una mujer que ora y que si sabe, le puedo decir por testimonio, que si sabe de alguno de ustedes que está sufriendo, ella lo pone en su lista. Y siempre cuando llamamos nos dice: ¿y cómo sigue el hermano, mi hijo? ¿Cómo sigue el hermano? ¿Cómo está su situación? Y cuando ya el Señor contesta, la borra de su lista. Pero aún así, cuando ella perdió a su hijo, yo vi a una mujer que lloraba con dolor. Una mujer de fe. Y yo aprendí una lección grande ese día cuando estaba ocultando a su hijo. Que el hombre es un ser humano que tiene sentimientos, que tiene emociones y que también lloramos, aunque tengamos fe. Y que se vale llorar. Hermanos, se vale llorar. Como cristianos debemos enfrentar nuestras pérdidas con confianza, sí, con esperanza, sí, pero también debemos aprender a llorar. Porque cuando reprimimos nuestro dolor, hermanos, no estamos siendo realmente sinceros con Dios. En una ocasión, yo estaba en un funeral y mientras el pastor predicaba en el funeral de su hijo, él se hacía el fuerte y el Señor me habló al corazón. Me dijo: mi hijo se está haciendo el fuerte, pero por dentro le está doliendo. ¿Sabe qué me llevó eso? A orar por él. A orar por mi hermano, porque sé que la pérdida de su hijo le estaba doliendo. Ahí el Señor nos dio una palabra en un canto para él también ese día. Porque yo todo lo aprovecho para buscar qué Dios nos quiere hablar a través de cada situación. Porque aún en eso aprendemos. El pecado trajo esta consecuencia. La muerte no estaba dentro del diseño original de Dios, hermanos. La muerte es una intrusa. Es una intrusa. Adán actuó como representante de todos nosotros. Porque dice Romanos 5:12, porque por un solo hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte a todos. Así es, solo es cuestión de tiempo. Pero el pecado de Adán vino a traer esta realidad entre nosotros. Ahora morimos. Todos nacemos con esa condición caída. Ahorita tienes fuerzas, tienes vitalidad, pero es cuestión de tiempo. Recuerden, yo les decía que Dios ya tiene la fecha de caducidad para cada uno de nosotros. Pero hay algo importante, hermanos, que quiero hablarte sobre todo esto, sobre toda esta consecuencia. Es que hay un segundo Adán. Hay un segundo Adán, hermanos, que por él, así como Adán trajo la muerte a todos los hombres, hay un segundo Adán que trajo vida a todos nosotros. Aleluya. A todo aquel que crea en Cristo Jesús, en él tendrá vida eterna. Así que, hermanos, cuando Cristo vino, aquella situación y aquel problema y aquello que introdujo, hermanos, Adán desobedeció en el huerto. Fíjense,
Fue en el huerto donde Adán le declara la independencia a Dios, pero también fue en un huerto cuando Cristo Jesús le dijo: Señor, hágase tu voluntad, aleluya. En un huerto, por un lado hubo desobediencia, pero por otro lado hubo un hombre que estuvo dispuesto a decirle: es difícil, Señor, no tengo fuerzas, Señor, estoy en angustia, pero hágase, Señor, tu voluntad. Dijo Adán: haré mi voluntad. Pero dijo Cristo: no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. La solución, hermanos, para el orgullo humano no es la autonomía. Si tú te quieres independizar, hermanos, amigos, no es que tú seas el dueño de tu propia vida, el constructor de tu propia vida. No, hermanos, la autonomía te lleva a separarte de Dios. La solución al orgullo es la rendición. El hombre por naturaleza es orgulloso. Acuérdense que ya nacemos con eso. Yo siempre digo: si usted no es orgulloso, me voy a tomar una foto con usted y la voy a publicar. Yo lucho, porque esta condición está en nosotros. Y del hombre viejo quiere salir muchas veces, y quiere ser orgulloso, y quiere tomar sus propias decisiones, y quiere ser el dueño, y quiere controlar su vida. Yo no sé, pero yo lucho constantemente por humillarme delante del Señor. Busco pedirle al Señor que no se haga mi voluntad, hermanos, porque somos humanos, que estamos en un viaje, luchando, como dice la Escritura, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Por eso, el revelarnos ante Dios, el declararle la independencia a Dios, lo único que trae es que nos separaremos de Él y vamos a sentir las consecuencias. Las consecuencias. El día de ayer miraba a un reportaje que hablaba un pastor de un joven que ha tenido mucho éxito en México, rapero, no trapero, rapero, creador de música. Y él lo externó y le dijo: no tengo nada, porque tengo todo, pero a la vez no tengo nada. Y es que usted podrá lograrlo todo en este mundo, pero si no tiene a Dios en su corazón, si su relación con Dios está quebrada, no tiene nada. Hermanos, el pecado sigue siendo hasta el día de hoy el mismo. El hombre le quiere declarar la independencia a Dios. Hasta el día de hoy este pecado, este síntoma está entre muchos hombres, gloria al Señor, que quieren declararle a Dios la independencia y que quieren ser orgullosos. La cultura celebra lo que Dios condena. La verdadera libertad no está en decir o decidir por uno mismo. La verdadera libertad está vivir bajo el señorío de Cristo. Esa es la verdadera libertad. La pregunta final que hoy traigo para ti, amada iglesia, es: ¿quién define hoy lo que es bueno y malo para ti? ¿Quién define tus criterios? ¿Tu propia sabiduría? Proverbios 3 nos dice: no seas sabio en tu propia opinión. No seas prudente en tu propia opinión. Confía en Jehová y Él enderezará tu camino. No debemos confiar en nosotros mismos.
ni en nuestro propio corazón, como a veces dice el mundo, ¿verdad? Lo que dicte tu corazón, eso haz. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién define lo bueno y lo malo para ti? Hay una palabra revelada, hermanos. Es esta. Quizás usted y yo no podamos oír la voz de Dios audible, pero hay una palabra revelada a la cual nos habla y nos dice y define qué es bueno y malo. A esa a la que usted y yo debemos acercarnos con sabiduría. El prudente es el que dice: Señor, yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Ayúdame a entender tus caminos. Por eso David decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, no es la verdadera libertad, no está declarándole la independencia a Dios. Es humillarte delante de Él. Es decir: Señor, muéstrame tu verdad. ¿Sabe que ya la palabra, la voluntad de Dios fue revelada? Hay un gran problema entre nosotros. El problema es querer conocer la verdad oculta que Dios tiene determinada solo para Él. Hay una verdad que no se nos revela. El Señor, por ejemplo, dijo que el día y la hora nadie sabe. ¿Solo quién? Vuestro Padre. Pero no quiere decir que eso no vaya a suceder. Simplemente es una verdad que no se nos ha revelado a nosotros. No se nos dio la capacidad para nosotros. ¿Por qué? El Señor es sabio, Él sabe el por qué. Pero de que va a suceder, va a suceder. A veces hay una verdad que está oculta, que no sabemos. ¿Con quién me caso? ¿Usted no sabe la verdad? No lo sabemos. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Dios sí lo sabe, sí. Dios lo sabe. Esas verdades o qué elijo, no sabemos en las decisiones. Pero hay una verdad que muy pocas veces le hacemos caso. Es la verdad que se reveló. Hermanos, es esta verdad la que tenemos que... Hay cosas que solo nos toca que depender de Dios, que solo nos toca que confiar de Dios y no estar afligidos, porque Dios sabe lo que va a suceder en aquellas cosas que no se me han revelado. Pero en las que ya se me han revelado, hermanos, solo es cuestión de práctica. Solo es cuestión de conocer. No está lejos de nosotros conocer la voluntad de Dios, hermanos. Está aquí. Acuérdense que el Señor un día nos va a hablar como Adán. Y no voy a poder decirle, cuando el Señor nos pregunte por qué vivimos de tal manera, no vamos a decir: es que el líder me enseñó así, Señor. O en la iglesia así enseñaba. No. Cada uno es responsable ante Dios de la forma en la que vive. Cada uno. Claro que el Señor nos va a llamar cuentas a los líderes con mayor responsabilidad, yo soy consciente. Sí, nos va a llamar con mayor responsabilidad. Pero la responsabilidad es tuya. No podrás ir ante el Señor culpando a otros por no conocer la verdad. La verdad ya se reveló. Está en su palabra. Solo que tenemos que hacer: escudriñarla, conocerla, practicarla, vivirla. Amén. Póngase de pie, hermanos.